Yo quiero que en esta mañana tú pienses sobre la pregunta más desafiante que te han hecho. Y a la vez medites en cuáles consecuencias tuvo esa pregunta. Mientras tú meditas, yo quiero orar. Sé que el hermano Jacobo estuvo orando, pero orando para que el Señor abra nuestras mentes, abra nuestros corazones y nos ayude a entender lo que el Señor quiere que veamos en su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Mira, ahora que vamos a ser expuestos a tu palabra, que sea tú hablándonos, no palabras de hombres, sino tu palabra. Mira nuestros corazones, que estén abiertos, disponibles para escuchar y entender tu palabra. Alumbra nuestros corazones, de manera que podemos ver lo que tú quieres que hagamos con la palabra que vamos a recibir, Padre. Danos fuerza para cumplirla, danos fuerza para vivir para tu gloria. Danos fuerza también, Padre, danos valor para predicar tu evangelio, para hablarle a otros del regalo más grande que hemos recibido, que es Cristo, Padre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hay una historia cuya veracidad no ha sido confirmada, pero cuenta que luego de que el científico Albert Einstein comenzó a disertar en diferentes lugares, se vio cansado de repetir lo mismo. Su chofer lo escuchó en ese momento y le hizo la siguiente propuesta: que él iba a tomar el lugar del científico, y el científico por una ocasión iba a tomar el volante, ya que en ese momento no había tantos medios de comunicación y el científico no era conocido de manera física, y el chofer había escuchado en muchas ocasiones al científico que se sabía el tema de memoria. Einstein accedió a la propuesta de su chofer y cuando se dirigían a un lugar se intercambiaron las ropas. Científico pasó al volante, Einstein, y luego el chofer pasó detrás. Cuando llegaron al lugar, pasó desapercibido. El chofer comenzó a disertar y habló tal cual lo hubiese hecho el científico. Pero luego de que concluyó la charla, una persona de la audiencia le hizo una pregunta al científico que el chofer no pudo responder. Pero tuvo la ingeniosa idea y dijo lo siguiente: querido colega, esa pregunta que usted me hace es tan sencilla que incluso mi chofer, quien está en la puerta, puede responderla por mí. Lo cierto es que hay ocasiones donde nos van a hacer preguntas que nosotros le vamos a pedir a otro que responda por nosotros. Hay ocasiones donde simplemente nos vamos a quedar callados y no vamos a responder. Pero hay ocasiones donde tenemos que responder la pregunta de manera obligatoria. Y una de esas preguntas que debemos de responder, aunque usted la esquive, aunque usted no quiera, la está respondiendo, es la pregunta sobre quién es Jesús para ti. ¿Quién tú dices que es Jesús? Es la pregunta más importante porque es la pregunta sobre la cual depende su eternidad. Tú puedes esquivar esa pregunta, tú puedes decir la voy a responder más adelante, o puedes pedirle a alguien que la responda por ti, pero aún así la estás respondiendo. Y solamente hay dos opciones: o la responde de manera positiva, rindiéndote a Él, o simplemente tienes una opinión equivocada y eso marcará tu destino eterno, al infierno o a la gloria. Y esa misma pregunta le hizo Jesús a sus discípulos. Fue una pregunta, podemos verla como dos preguntas o una pregunta en dos direcciones. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Mateo 16, pastor ya estuvo leyendo esta porción, Mateo 16, versículos 13 al 17. Esta porción es conocida como la confesión de Pedro, aunque Pedro, eso es lo que pienso y muchos, que estaba en representación de todos los discípulos. No era simplemente Pedro quien opinaba eso, sino todos los demás discípulos.
Mateo 16, versículos del 13 hasta el 17. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices o quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta porción de la palabra se desarrolla en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar que el tetrarca Felipe le puso en honor a César, y para diferenciarla de la otra Cesarea, la Cesarea marítima que era más conocida, le puso Filipo, que era su nombre Felipe. Ahí Jesús aprovecha para hacerle la pregunta más importante a sus discípulos. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dieron las diferentes opiniones que tenía la gente, aunque como vemos aquí y podemos leer la Biblia, hay opiniones que no están aquí, que son opiniones negativas sobre Jesús. Algunos lo llamaron Belcebú, algunos decían que él disuadía a la gente, otros decían que era malo, pero los discípulos se limitan aquí a solamente responder cosas buenas que decían acerca de Jesús. Cesarea era una región pagana, adoraban al dios Pan, mayormente poblada por personas que no eran del pueblo de Dios, de los gentiles. Aquellos que no están asociados con el término gentil son todas aquellas personas que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Dios. Y Jesús, alejado de la multitud que lo caracterizaba siempre, de manera a solo con los discípulos, aprovecha para hacerle esas dos preguntas. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ese era el término que más Jesús utilizaba para referirse a sí mismo, porque si bien es cierto que nos habla de la humanidad, también nos habla del poderío de Cristo. Luego le hace la pregunta de manera directa a ellos: ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y lo que vamos a estar viendo, varias cosas en este pasaje, en esta mañana. Lo primero es la respuesta equivocada sobre la identidad de Cristo. Hay una respuesta equivocada sobre la identidad de Cristo, y es lo que vemos. Él le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Había diferentes opiniones sobre Cristo. Y este título, Hijo del Hombre, como les decía, es el título que más Cristo utiliza, y a veces lo asociamos simplemente para mencionar la humanidad de Cristo, pero también es un título que nos habla del poderío y la divinidad de Cristo. Y es lo que encontramos en Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, cuando Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. De manera que este título, Hijo del Hombre, también nos habla del poderío de Cristo. Fue el título que más Cristo utilizó para referirse a sí mismo. Los discípulos comienzan a darle diferentes opiniones, y no sé a usted, pero si a cualquiera de nosotros que estamos aquí nos comparan con Juan el Bautista, con Elías, Jeremías o cualquiera de los otros profetas, nos sentiríamos halagados. Es un halago que te comparen con Juan el Bautista, con cualquiera de los apóstoles, que te digan: tú te pareces al apóstol Pablo, tú te pareces al apóstol Pedro. Son opiniones buenas al respecto, pero todas esas opiniones se quedaban cortas para lo que era Cristo.
Y la asociación con Juan el Bautista, vemos a Herodes, quien mandó a decapitar a Juan el Bautista, cuando se enteró de la fama de Jesús, todos los milagros que hacía, la forma como hablaba Cristo, decían, se parece a Juan el Bautista. Es Juan el Bautista que ha resucitado. Y es lo que dice Herodes en Mateo 14, 1 al 2. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus discípulos, o a sus criados, mejor dicho, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Él se sorprendía a ver al Cristo, al oír de la fama, al escuchar sobre todo lo que estaba haciendo Jesús, sanando, predicando, resucitando, y decía, es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros lo asociaban con Elías, aquel gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta de fuego que oró y llovió, duró 3 años sin llover y volvió a orar. De manera que vemos que lo asociaban con alguien importante. Y la asociación con Elías era porque se decía que el profeta Elías iba a regresar en el día del juicio del Señor, en el día del Señor. Malaquías 4:5 nos dice, y he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Otros también en Marcos 6:15 decían, otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o algo de los profetas. De manera, mis hermanos, que vemos que hay diferentes opiniones sobre Cristo. No simplemente en nuestros días, sino aún en los días de Jesús había diferentes opiniones sobre quién era Jesús. La gente veía el poder de Dios obrando en él, resucitando, haciendo milagros, alimentando a miles, y decían, es alguien que viene de Dios. Otros simplemente decían, es otro de los profetas. No sabemos quién, pero es otro. Y la asociación con Jeremías era de un libro no bíblico, no canónico, Segunda de Macabeo, que hablaba de el profeta Jeremías que vendría también. Pero lo más importante es que aún en nuestros días la gente sigue teniendo diferentes opiniones sobre Cristo. Si tú le preguntas a muchas personas, te van a decir que Cristo es X. Cristo es fue un líder revolucionario. Cristo fue un maestro de la moral. Cristo fue un líder amoroso. Dependiendo cómo la persona es, te va a poner la identidad de Cristo. Porque muchas veces vemos a Cristo como somos nosotros, pero no estamos viendo qué dijo Cristo o quién dijo Cristo que Él era. Y vemos en diferentes pasajes que Cristo dijo lo que Él era. Él y el Padre eran uno. Él lo mencionó. Él también habló de que Dios Padre era su Hijo. Era su Padre, Dios Padre. Bill Bright, quien fue el fundador de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, escribió un libro que se llama Un hombre sin igual, hablando de Cristo. Y él cita ahí a Napoleón, el emperador, cuál era la opinión de Napoleón acerca de Jesús. Y él dice lo siguiente, citando a Napoleón: conozco a muchos hombres, pero puedo decirles que Jesucristo no es un simple hombre. Alejandro Magno, César, Carlos Magno y yo, hablando de sí mismo, fundamos imperios, pero el fundamento de nuestra creación, de nuestro imperio, fue la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y millones morirían por él. Esto fue en el siglo XVIII. Jesús fue claro con lo que él era. Es muy interesante escuchar las diferentes opiniones que tiene la gente. Muy bueno todo eso, pero toda opinión fuera de lo que Cristo dijo que él era son simplemente opiniones que se quedan cortas ante quién era Cristo. Él era el Hijo de Dios, Juan 5:18. Por esa razón los judíos aún procuraban matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esa era la razón por la que los judíos lo querían matar. Decía que era igual a Dios. Y también menciona en Juan 10:30, él dice, yo y el Padre somos uno. De manera que cualquier opinión que diga que Jesús era un simple hombre, que Jesús era un simple profeta, un simple maestro, está errada, está equivocada. Porque él dijo que era Dios, él dijo que era igual a Dios, él dijo que Dios era su Padre. Pero es interesante ver cuáles son las opiniones de la gente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Es muy bueno escuchar como los comentaristas, los periodistas de opiniones que comienzan a decir el presidente dijo tal cosa y fulano dice tal cosa. Pero ¿qué tú dices? ¿Quién es Jesús para ti? Tú que estás sentado aquí en esta mañana, ¿quién tú dices que es Jesús? Tú puedes decir que fue un buen hombre, pero Jesús no dijo eso. Simplemente, él fue un buen hombre, pero fue más que eso. Tú no puedes decir que Jesús simplemente es amor. Él es amor, pero él dijo más que eso. Él dijo que era Dios. Si tú no lo reconoces como Dios, como tu Señor y Salvador, todas las opiniones están equivocadas. Y eso fue lo que él le hizo a los discípulos. Es interesante saber la opinión de los demás. ¿Para qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Lo que veremos ahora, vimos la respuesta equivocada. Ahora veremos la respuesta correcta acerca de la identidad de Cristo. Pedro responde en el versículo 15 y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro. Simón, versículo 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro aquí está diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres igual a Dios, tú eres Dios hecho carne, tú no eres simplemente un profeta, tú no eres simplemente un maestro, sino tú eres Dios, el Hijo del Dios viviente. Y lo está diferenciando aquí con aquellos dioses, ídolos, que están muertos, que tienen boca mas no hablan, que tienen lengua, que tienen ojos mas no ven, que tienen oído mas no escuchan. Le dice, tú eres el Hijo del Dios que vive, de aquel Dios verdadero. Pedro está respondiendo la misma respuesta que hemos hecho todos aquellos que hemos venido a Cristo. Hemos reconocido quién es Cristo, hemos visto su poder, hemos visto su obra en nosotros. Lo hemos reconocido como aquel que vendría, aquel Salvador que fue prometido y que se cumple en su persona. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Estos discípulos, Pedro aquí, como vocero de los demás discípulos, dice lo que los discípulos habían llegado a la conclusión. Cristo era Dios. Estos discípulos en varias ocasiones, vemos en las Escrituras, se hicieron la misma pregunta. ¿Quién es este hombre? Mateo 8:27. Recuerdan en la tempestad, en la barca, estaban con los discípulos y Jesús está durmiendo y los discípulos van y lo despiertan y Jesús para la tempestad, calma la tempestad y ellos dicen, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos se preguntaban también quién era Jesús. Pero luego más adelante, Mateo 14:33, un hecho similar, Jesús, luego de la alimentación de los 5,000, envía a los discípulos delante, los discípulos se van y se le aparece a la cuarta vigilia y ahí hay una tempestad también y Pedro le dice, si eres tú, ellos pensaban que era un fantasma, si eres tú, haz que yo vaya ya, manda que yo vaya, y Pedro camina sobre el agua, pero en un momento se desvía su vista. Y luego de que entran a la barca, ellos decían, del capítulo Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos habían aprendido la lección, ellos habían visto a Jesús obrar. Y en ese momento cuando Pedro hace la confesión como vocero de los discípulos, ellos tenían más de 2 años
con Cristo, andando, caminando, viéndolo sanar, viéndolo liberar a personas de demonios, viendo alimentar a multitudes. Y ellos habían llegado a la conclusión de quién era Cristo. Aunque vemos más adelante que ellos tal vez no habían entendido en su totalidad qué representaba eso, porque el mismo Pedro, versículos posteriores, le dice a Cristo que no muere en la cruz. Y el Señor lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás. Ellos sabían quién era Cristo, aunque no habían entendido en su totalidad qué representaba eso. De manera que hay una pregunta importantísima que debemos de responder. Aún aquellos que tenemos mucho tiempo en la iglesia, debemos de saber quién es Jesús. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha trascendido? ¿Qué ha obrado en los corazones? ¿Qué ha salvado a multitudes? ¿Quién es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? Vimos la respuesta equivocada sobre la personalidad de Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente, de aquel Dios creador, de aquel Dios hacedor de todo lo que existe. Cualquier confesión que se aparte de esa está equivocada. Él es el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, como el salmista lo expresaba en el Salmo 42:2. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Y Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, en la primera carta, versículo 9 del capítulo 1, que ellos se habían apartado de los ídolos y ahora servían al Dios viviente. Ese es el Padre de Cristo, el Dios viviente. Por eso Pedro dice: tú eres el Cristo, eres el Salvador. La palabra Cristo significa ungido. Eres el que estábamos esperando para salvación. Los judíos estaban esperando un libertador, alguien que lo liberara del yugo de los romanos y que estableciera el reino de David. Pero Cristo era más que eso. Cristo vino a liberarnos no de un yugo opositor, sino de un yugo mayor, que es el yugo del pecado. Pedro está diciendo: tú eres ese Salvador que nosotros necesitamos. Y Cristo es el Salvador que tú necesitas. Es el Salvador que todos necesitamos. De manera que al ver a Cristo, respondemos igual que el apóstol Pedro: tú eres el Salvador. Como dijo el apóstol Pedro también en una ocasión: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano o amigo, ¿has reconocido verdaderamente a Cristo como tu Señor y Salvador? Y luego más adelante vamos a ver varias razones por las que necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero tú no puedes decir simplemente que Cristo es un buen hombre, que Cristo era una buena persona, si Él dijo que era Dios. Él no te dio la opción a ti de poner su identidad o de decir, imaginar lo que Él era, porque Él fue claro con lo que Él era. C.S. Lewis fue un apologeta, maestro también universitario. Es citado en un libro que se llama Más que un carpintero, hablando de la vida de Cristo y de las evidencias de quién Cristo dijo que Él era. Dijo que antes que Jesús, no puedes decir simplemente que fue un buen hombre o fue un buen maestro. Y da tres opciones: o fue un lunático, un demente, que creía ser Dios y no lo era, o fue un mentiroso que sabía que no era Dios y dijo que era Dios, o era Dios mismo. Solamente hay tres opciones. Él pensaba que era Dios y no lo era. Él se inventó que era Dios, o Él es Dios verdadero. Sus hechos nos dicen que la respuesta correcta es lo último. Sus afirmaciones hacían coherencia con sus acciones. Yo puedo decir que soy algo, y de hecho los movimientos de hoy día dicen que un hombre se cree una niña, una mujer se cree otra cosa,
y vemos que no corresponde nada con la realidad, pero lo que Cristo hizo correspondía todo con lo que él afirmaba. Yo puedo decir que resucito muertos, que sano enfermo, que perdono pecado, pero si no hay evidencias de eso, pero las evidencias de Cristo están ahí. Él tenía el poder de perdonar pecado, tiene el poder de perdonar pecado, tiene el poder de salvar, tiene el poder de resucitar muertos. De manera que no hay otra opción que más que reconocerlo como lo que él dijo que él era. Él era Dios, o él es Dios, mejor dicho. Dios hecho carne, es el Salvador de todos los hombres, principalmente de aquellos que creen. Y nuevamente te hago la pregunta, ¿has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador? Hay una respuesta equivocada, hay una respuesta correcta. Pero vamos a ver algo más. La procedencia de la respuesta correcta. En el versículo 17, Jesús, sabemos que Pedro usualmente, buen dominicano, mete la pata. Usualmente vemos a Pedro diciendo cosas que tal vez no debía de decir, pero en ese momento Jesús no reprende a Pedro, sino más bien Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Pedro no vino porque Pedro era un intelectual, porque Pedro había aprendido de otra persona sobre quién era Jesús. No vino por todos los libros que había leído, aunque leer libros es bueno, sino que vino porque Dios se lo había revelado. Si tú has conocido a Jesús, si tú has notado o has identificado tu gran necesidad de Cristo en esta mañana, es porque Dios te lo ha mostrado. Es porque Dios ha hablado a tu corazón y te ha hecho ver quién es Cristo. Te ha hecho entender la gran necesidad que tú tienes de Cristo. De que tú estás en tus pecados, en tus delitos, estás apartado de Dios, no puedes tener una relación con Dios, no deseas a Dios, pero Dios obra en tu corazón y te hace ver lo maravilloso que es Cristo, lo grande que es Cristo. Todos aquellos que hemos reconocido a Cristo somos bienaventurados. Esa misma bienaventuranza que Jesús le dice a Pedro es la misma bienaventuranza para nosotros. Somos dichosos, benditos en Cristo. No podemos llegar por nuestra fuerza a entender quién es Cristo, sino que Dios tiene que iluminar nuestros corazones para que podamos entenderlo. Y si tú lo has entendido en esta mañana, es porque Dios te ha hablado a tu vida para que tú puedas ver la belleza de Cristo, para que tú puedas entender que Él es el Salvador que tú necesitas. Pero si aún tú no has entendido por qué tú necesitas a Cristo, yo te voy a decir lo siguiente. Los apóstoles, que eran los discípulos de Cristo, nos narra la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Están predicando en Hechos 4:12 y dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre cual podamos ser salvos. Ahora tú te preguntas, ¿de qué yo necesito ser salvo? ¿De qué yo necesito arrepentirme? Ese Dios creador, vemos en Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos luego en el versículo 27 cuando Dios crea a Adán, luego posteriormente crea a Eva. La primera pareja, Adán era nuestro representante federal. Es similar a lo que es el presidente, nuestro representante en el país. Y Adán, luego vemos en Génesis 3, se rebeló la primera pareja contra el Dios creador. Ellos gozaban de una relación con Dios, pero se rebelaron al desobedecer a Dios. Dios se le había dicho: de todo árbol comieran, menos del conocimiento del bien y del mal. Y muchos decimos, pero Dios no debió de ponerle ese árbol ahí, porque Dios sabía.
Y yo siempre le hago la historia de que, imagínense que yo le invite a mi casa y que yo le diga, usted puede disfrutar de todas las cosas que hay en mi casa, pero no toque mi nevera. Se lo estoy diciendo por algo y usted dice, pero qué injusto es el hermano Álvaro, porque me deja tocar todo menos mi nevera. Yo estoy permitiendo tocar todo, pero tú no quieres, tú quieres tal vez en tu curiosidad o en tu rebelión hacer algo que no se está permitido. Pero el hombre, la primera pareja, pecó y fue apartado. Primero vino la muerte espiritual, donde perdieron esa relación que se gozaba con el Dios creador, con el Dios viviente, se perdió. Y luego vino la muerte física. Y dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Adán, como nuestro representante federal, le declaró la guerra a Dios y todos en Adán pecamos. Tú dices, ¿pero por qué? Imagínense que el presidente le declare la guerra a un país y usted como dominicano, usted está en guerra, porque usted es dominicano. Usted no puede decir, no, yo no estoy en guerra, soy Abinader. Abinader es el presidente. Y le declara la guerra. Y Adán era nuestro representante federal, le declaró la guerra a Dios y todos, a partir de Adán, estamos en pecado. No podemos acercarnos a Dios por más que intentemos venir a Dios con la filosofía, con la religión, con nuestras buenas obras. No podemos acercarnos a Dios. Pero la buena noticia, esas son las malas noticias. La buena noticia es que Dios envió a Cristo. Dios envió a Cristo para restablecer esa relación con Él. Antes de Cristo estamos condenados a muerte eterna. Vamos a la condenación eterna, vamos directamente al infierno. Vamos a la ira de Dios, está sobre nosotros por nuestro pecado. Estamos esclavizados del pecado, no deseamos a Dios, no queremos nada con Dios, pero Dios envía a Cristo para salvarnos del pecado, para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos del infierno. Y ese es el Cristo que vemos aquí. Ese es el Cristo, Jesús, a quien necesitamos. Y ahora, ya que tú has entendido y has visto la gran necesidad, ¿por qué tú necesitas a Cristo? ¿Por qué tú necesitas tener una respuesta correcta sobre quién es Jesús? No simplemente historias que uno se inventa a veces, sino qué Él dijo, quién Él dijo que era. Yo te voy a hacer la pregunta que le hizo Pilato al pueblo. ¿Qué harás con Jesús el Cristo? ¿Qué tú harás? Puedes olvidarte de Cristo. Puedes decir, bueno, sigo opinando lo mismo. O puedes reconocerlo como tu Señor y Salvador. No hay otra opción. Tu respuesta es negativa o es positiva. No hay opiniones neutras para la persona de Cristo. Salvador, simplemente no lo reconocemos. Pero en esa pregunta está nuestro destino eterno.